pasando en el aeropuerto de Guadalajara que nos puedas compartir? Bueno, desde 2020 iniciamos el quinquenio de inversiones más grande que se ha dado en la historia del aeropuerto de Guadalajara. Y si lo llevamos al contexto nacional, el más grande en la historia de la aviación privada en México. Wow. Y eso está sucediendo en nuestro aeropuerto, en el aeropuerto de Guadalajara. Qué maravilla. Con la intención de modernizarlo, de darle mayor capacidad y entonces tener la oportunidad de ser el hub de Occidente, consolidarlo, ya lo somos el día de hoy afortunadamente. Y no solo servimos a la zona metropolitana de Guadalajara, sino a 7 estados de la República. Hay gente que viene a volar a Guadalajara de Manzanillo, de Aguascalientes, de Tepic, de Morelia, de Zacatecas, de San Luis Potosí. Todos estos estados vienen y vuelan de Guadalajara porque tenemos una gran conectividad y tenemos una gran competitividad de precios. Aunque ellos tienen aeropuertos también, vuelan desde el nuestro porque tenemos una mayor conectividad, como te decía, y precios competitivos. Entonces, Guadalajara requería poner una infraestructura adecuada y creo que hoy lo estamos logrando. Hoy somos uno de los aeropuertos más competitivos en el país. Está quedando bien padre, la verdad. La verdad, estamos muy orgullosos de él y creo que los jaliscienses y la gente de Guadalajara en particular lo está también. Y la carga es otro tema que estamos impulsando y que necesita infraestructura. Y eso es lo que estamos comprometiendo. Entonces, todas estas inversiones, grandes inversiones que se están haciendo y que son superiores a los 15,000 millones de pesos, en compromiso de inversión con la Secretaría. Ahora hay inversiones también comerciales, como el hotel que ya acabamos de abrir en Guadalajara, que es un Hilton Garden, 180 habitaciones. Estamos creciendo el estacionamiento. ¿Ya está operando? Ya está operando a partir de la semana antepasada. Y la verdad que muy contentos. Estamos pues ya siendo una opción más para nuestros pasajeros, Por supuesto, que ya no tienen que salir del aeropuerto. Cuando van a tener un vuelo muy temprano, una conexión o una demora, pueden quedarse dentro del aeropuerto. Entonces, no solo es eso, sino tener una oferta comercial también. Tenemos un edificio de oficinas donde vamos a tener áreas para poder rentar por horas o por meses si la gente quiere tener un espacio dentro del aeropuerto. Y vamos a hacer una opción de servicios también para el corredor del Salto. Hay muchísimas empresas en esa zona y el aeropuerto puede ser un centro de negocios interesante. Entonces, para lograr todo esto, pues es que se necesitaba invertir, remodelar y tener un aeropuerto de primer mundo en Guadalajara. Hoy estoy seguro que estamos en el camino correcto, estamos en la parte final de esas inversiones de estos 5 años y en diciembre del 2024 vamos a tener un aeropuerto totalmente diferente al que teníamos hace 5 años. De lo que había a lo que ahora hay en el aeropuerto, ¿qué cambió? Evidentemente los que vamos nos hemos dado cuenta que ha sido una transformación muy poderosa, pero que nos pudieras platicar qué fue lo que había y que ahora se está teniendo nuevo. Yo te diría que uno de los temas más importantes, incluso una demanda de los jaliscienses, no de hoy, sino de hace 20 años. Yo estuve en este aeropuerto del 2003 al 2007, casi 2008, y la gente demandaba en aquel tiempo una segunda pista. Dicen, es que necesitamos una segunda pista porque se oían de infraestructuras en otras partes del mundo. Salían y decían, es que nosotros merecemos un aeropuerto como el de Houston o el de Dubái. Y yo te decía, sí, bueno, las cosas llegan en su momento, es parte de una demanda. Y el momento llegó. Y la segunda pista se inició a construir en el 2020 y la ponemos en operación en mayo próximo, el mes entrante. El mes entrante lo hacemos. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener casi un 50% más de capacidad de recibir aviones dentro del aeropuerto de Guadalajara. ¿Y eso qué refleja? Pues desarrollo económico. Sin duda alguna, el aeropuerto por sí solo no es un medio para que la gente venga a visitar Guadalajara o que venga a ponernos. Sí, nadie dice, voy a ir a visitar el aeropuerto, ¿no? Somos un medio importante para que suceda. Claro. En la carga, en el turismo, en el negocio. No olvidemos que en Guadalajara tenemos la expo más importante de Latinoamérica. Así es. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ello, traer las oportunidades para que la gente haga negocio. Nosotros ser facilitadores, y eso es lo que hoy hacemos. Y bueno, en la parte operacional hemos, como te decía, construido una serie de situaciones para facilitar la llegada de más aeronaves. Acabamos de construir el área de aviación general, yo diría, de las más grandes del país. La plataforma de aviación general son 114,000 metros cuadrados, más grande inclusive que varios aeropuertos comerciales.
esa área pues va a detonar también inversiones y que la gente tenga un área de visión general muy digna. ¿Cómo arranca este proceso para Denise de empezar en tu casa y cómo evolucionó hasta ahora ya tener pues una empresa que pues hasta donde entiendo le da servicio a más de 360 marcas o algo por ahí? ¿Cómo fue este proceso? Muchas gracias. Sí, así es. Comenzó en pandemia en el 2020 en medio de mucha necesidad económica. Yo todavía era estudiante de la universidad y mi papá un día nos dice, ¿saben qué? Ya no hay para las colegiaturas, vamos a tener que recortar extremadamente los gastos de la casa. Somos 4 hijos, yo soy la hermana mayor. Entonces, con mi trabajo de becaria, pues claro que no alcanzaba, para pagar la universidad, mucho menos los gastos. Entonces, desesperadamente busqué qué hacer. Y en pandemia, pues todo cerrado, el único medio que te queda pues es buscar en internet, ¿no? Cómo generar dinero. Empecé a ver videos de YouTube, estudiar un poquito formulación de cosméticos y comencé haciendo cremitas, pomaditas en mi casa, específicamente en el patio de la casa de mis papás. Los comercializaba. Y pues eso no era suficiente, ¿no? Vender productos caseros, artesanales, no era suficiente. Entonces decidí también empezar a dar cursos, vender estos kits para que las demás personas también hicieran estos cosméticos artesanales en su casa. ¿Y los dabas online o cómo los dabas? En línea. Sí. Lo mandaba por paquetería el paquete y en línea daba el curso. ¡Qué padre! Ajá, por videollamada, sí. Y así fue en el 2020, durante 7 meses, hasta que en el 2021, pues decidí abrir mi primer localito. Era un local pequeñito, que tenía humedad, que tenía un montón de animales, pero este localito me permitió, además de vender insumos, materia prima cosmética, para capitalizar más mi negocio, dar también estos cursos presenciales. Ah, ¿no? muy bien. Ajá, entonces... Ya lo dabas online y presencial. Sí. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de ser emprendedora, de tener tu propia empresa? 2 cosas. Todo el proceso creativo que conlleva crear, personalizar un cosmético, y lo otro es el ver cómo otros emprendedores logran sus sueños. A través de Inspira Lab y de Gardening Naturals hemos logrado generar más de 100 empleos indirectos en nuestro país. ¡Qué maravilla! Sí. Yo sabía que mi meta era algún día maquilar, pero no lo podía hacer desde el día 1 que estaba en el patio. Entonces comencé vendiendo pomaditas, dando cursos, vendiendo materias primas químicas para poder capitalizar y lograr mis sueños. Entonces ese es mi consejo, diversifiquen. Y si un día una línea de negocio no funciona, bueno, tienen las otras 2 o las otras 3. Uh-huh. Y si tuvieras que darle un último consejo a la gente que nos ve y que está pensando en poner su empresa o que tiene dudas o que tiene miedo y que en ti ve una inspiración, ¿qué le dirías? Claro, mira, yo sí les diría que busquen emprender su marca cosmética. A mi parecer, a diferencia de otros sectores, este cosmético tiene muy buenos márgenes de utilidad, es un producto que te puede durar mucho tiempo, que puede ser muy atractivo y sobre todo disfrutar mucho el proceso, ¿no? Porque al final la cosmética es algo súper bonito, entonces yo les recomendaría emprender en cosmética. ¿Hay posibilidad de que vivamos una crisis, pues ya no de fin, sino de inicio de sexenio? Ojalá y no suceda, pero sí se están materializando algunas cosas que pueden realmente afectarnos primero en la parte de actividad económica. La economía se está desacelerando fuertemente y hay ya quien habla de crecimiento cero o nulo para el año que entra, ¿no? Y la otra es de que tenemos un desbalance fiscal que si no se atiende a tiempo pudiera generarse en un mayúsculo problema fiscal como lo que estuvimos en los 80s. Entiendo. Se dice que pues nuestro país ya tiene un déficit de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto y que veníamos de uno de 3%. Sí. ¿Esto cómo se traduce? ¿Hay experiencias a nivel internacional que nos digan cómo pudo haber afectado una circunstancia similar en otro país que nos pudiera servir de referencia? Sí, mira, en México esa era la situación de los 70s y los 80s. Lo que pasa es que mucha gente nació en esa época o después, entonces no lo ha vivido. Pero recientemente tuvimos el caso de Brasil,
en donde también empezó con un déficit de 6% y luego se fue a 10%, que ya son palabras mayores. Y tenemos también el caso de Colombia, en donde empezó gastando mucho más de lo que ingresaba y también tuvo problemas de solvencia económica, no de impago, pero sí de una degradación en sus notas crediticias que les ha encarecido el financiamiento. Pemex es la paraestatal, la petrolera paraestatal más endeudada del mundo. ¿Tiene salvación? Sí tiene salvación. No solamente tiene que vender gasolina. Ya cada vez más vamos a tener autos eléctricos. En 2030 se acaban los autos eléctricos en California, entonces no vas a hacer autos eléctricos para California ni gasolina para México. Claro. Entonces, pero sí vamos a tener necesidad de plásticos y de productos químicos, ¿no? Entonces, la ventaja de Pemex es la extracción y venta de petróleo. El sangrado continuo de Pemex, que nos cuesta a todos nosotros $10,000 millones, es la refinación. No hemos sido competitivos en refinación en 30 años. Entonces, ¿para qué seguimos en eso, no? Y la refinería de Dos Bocas supuestamente iba a venir a resolver algo para hacer vete, pero todavía no se termina y todavía no empieza a refinar. Entonces, enfoquemos a Pemex en lo que sabe hacer, que es extraer petróleo y venderlo, y quizás diversificarlo más en las nuevas tecnologías. Y hay una idea de meterlo más en el tema del litio, pero ¿por qué no en generación eléctrica con generadores eólicos fuera de la costa? Porque en Europa lo ves, bueno, aterrizas en el aeropuerto de Holanda, de Ámsterdam, y ves los ventiladores estos generando electricidad en el mar. Y esas cosas las podría hacer Pemex. Y está dentro de su función generar energía para México, no utilizar combustibles fósiles que tienden a reducir su demanda. Las empresas que agotan su modelo de negocio necesitan cambiarlo, claro, y es el momento de que lo puedan hacer. Acuérdate de Kodak y de Polar. Ellos ya lo cambiaron y desaparecieron. Creo que todos los cambios de gobierno siempre generan mucha incertidumbre para las empresas, para las personas. Antes en nuestro país, como recordarás, bueno, a nosotros no nos tocó, pero cuando había elecciones federales en México, prácticamente cambio de gobierno significaba crisis, ¿no? Correcto. Había crisis bancarias, crisis de devaluación, crisis inflacionarias. En este momento estamos muy lejos de eso. Hay retos, la economía tiene retos importantes, sin embargo nosotros esperamos que no sea esto el comienzo de una crisis. ¿Qué retos podemos esperar? Obviamente tenemos un reto, el primero que nace es el déficit fiscal que se está generando en el gobierno federal, fuerte, ¿no? Sí. Ese es un tema que debemos de ponerle mucha atención. En este año esperamos que el déficit fiscal esté cerrando en torno al 5 o 6% del PIB. Que para los que no hayamos tenido este contexto histórico de cuánto significa esto, es el déficit fiscal más alto desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Okay. Es un déficit fiscal muy alto. También tenemos un reto en la parte de tipo de cambio. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en puerta el 5 de noviembre allá, y también tenemos un reto en torno a las reformas constitucionales que se han venido dando en los últimos meses, que también representan una coyuntura para las empresas y para las personas en nuestro país. Desde el punto de vista del tipo de cambio, que ha tenido una variabilidad importante, que ha mostrado en momentos fortaleza y de repente algo de volatilidad, desde su óptica hacia dónde se está moviendo o de qué depende el rumbo que tome en los siguientes meses. Esa es la pregunta del millón. Es la que siempre nos gusta mucho contestar. Somos especialistas en eso. Mira, el tipo de cambio hay que recordar dos cosas bien importantes. El peso mexicano es la divisa más líquida de los mercados emergentes, es decir, todos los días, para que la gente nos entienda y tenga magnitud de la importancia del tipo de cambio, todos los días se transaccionan entre 105,000 y 120,000 millones de dólares, todos los días. De estas operaciones, el 80-90% ocurren en el extranjero. Por eso las cosas que pasan fuera de nuestro país son las que más le impactan al tipo de cambio, más de lo que pasa en nuestro país. La segunda, así es. La segunda, opera 24/7. O sea, opera en los mercados financieros las 24 horas del día. Tú puedes comprar pesos desde el domingo a las 5 de la tarde y prácticamente hasta el viernes a las 4:30 de la tarde.
Y eso es bien importante porque a pesar de que es una moneda muy líquida y a pesar de que es una moneda que está sujeta a muchas presiones, el tipo de cambio también representa una alta volatilidad para las empresas. ¿Deberían las personas pensar en diversificar su patrimonio? ¿México es un lugar que se debe tener el 100% de los recursos o hay que buscar otras alternativas en países? Mira, creo que el llamado a la inversión siempre va a ser en nuestro país. Creo que, sin embargo, tenemos que tener muchas o diversificar las fuentes de ingreso en donde estamos invirtiendo nuestro patrimonio. Las empresas deben de estar buscando, y esto no es con desaceleración o con crecimiento, siempre debe de tener una capacidad de diversificar sus fuentes de ingreso. También las personas. Siempre será una mejor alternativa invertir en nuestro país. Creo que no hay mejor lugar para invertir que donde vives, donde tienes el acceso al patrimonio lo más rápido posible. Pero hay que ser inteligentes, ¿no?, para esta inversión. Y en ese punto creemos que una diversificación del portafolio de las personas, decir, oye, tengo este dinerito, una parte lo tengo en renta variable, otra parte en renta fija, una parte lo tengo en propiedades, una parte la tengo en ciertas cosas, siempre es lo mejor. Ganó Trump, pero hay quien decía que nos convenía más Harris. ¿Qué opinas? Me parece que sí, me parece que Trump es un reto enorme para México, para Estados Unidos y para el mundo, pero ya ganó Trump, ya no hay que pensar en Harris. Tenemos que trabajar Esto con es él. lo que es, el elector americano quería un cambio, piensa que es Trump el que puede tener el cambio y bueno, pues acomodarnos con Trump. Ni hablar, ¿por qué ganó Trump? Porque fue muy bueno en vender la idea de que hay una invasión migratoria, que hay una gran inflación y porque el americano común y corriente no está contento. ¿Y qué tanto influyó el racismo? Bastante. Este es un país que hay bastante racismo, este es un país que está preocupado porque las minorías étnicas están creciendo mucho y porque en el 2040, a la vuelta de la esquina, los blancos van a ser minoría en Estados Unidos. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia demográfica. Es decir, así como en California y en Texas, en estos dos estados ya las minorías étnicas somos mayoría. Es decir, en California, si sumamos a los latinos, que somos el 39%, más los asiáticos, más los negros, ya somos más que los blancos. Entonces, eso va a pasar en todo el territorio estadounidense. Entonces, Trump es muy bueno en agitar ese miedo, en decirle al estadounidense común y corriente, el migrante que está llegando es la fuente de todos tus males. Él te viene a robar el empleo. Y bueno, pues ganó. Ya ganó y eso es lo que hay y entonces hay que acomodarse con ese presidente porque México está conectado de muchas formas con los Estados Unidos, de manera familiar, de manera social. Hay en Estados Unidos 65 millones de personas latinos, de los cuales 2/3 partes son de origen mexicano. Es decir, hay más o menos 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos y como 12 millones de mexicanos vivimos aquí. La mitad de esos mexicanos no tienen documentos, que sí va a ser espantoso bajo Trump, porque sí va a haber muchas deportaciones. Entonces, pues esa es la realidad. Ahora hay una ensalada bien interesante porque por una parte tenemos toda la migración que llega a nivel mundial, Latinoamérica, etcétera, hacia México, que se acerca a la frontera, en donde tenemos, pues, decirlo así, un boquete importante en la frontera sur del país y en otras áreas de control migratorio, más el tema de la inseguridad que tenemos, el fentanilo, todo el tema de los carteles de la droga. Esa ensalada se conforma para que inclusive haya un sentimiento de que haya mayor contundencia por parte de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué se prevé ahí? Efectivamente, o sea, en la relación bilateral tiene 3 pilares. El pilar central es lo económico-comercial, la migración y la frontera es el otro y la seguridad. En los 3 hay graves problemas con Trump. Primero, lo económico-comercial. Trump es un tipo que no tiene principios, pero es un tipo que sí en su corazón está el proteccionismo comercial. Esto es clave para Trump. Él, digamos, es una gente que quiere poner aranceles, que piensa que de esa manera le ayuda a la industria de los Estados Unidos y va a tratar de hacer de las suyas. Si llega a poner aranceles muy altos, va a afectar al propio Estados Unidos, inclusive bajos. ¿Por qué? Con el tema del terrorismo y los carteles de la droga. Espérame, déjame acabar con la parte comercial. Me parece muy bien. Con lo comercial, tenemos que pelearle, así como le peleamos en su momento el Telecán,
y logramos sacar el TEMEC, lo mismo. Tenemos que pelearle la revisión del 2026 Correcto. y lograr que el TEMEC sigue siendo la piedra la pieza fundamental que ordena el comercio y las inversiones en América del Norte. Sí. En el tema de la seguridad de la frontera, tenemos que ser mucho más estratégicos en detener el fentanilo, en ser realmente brutales con los cárteles que están traficando fentanilo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están acabando con el tejido social de Estados Unidos. México se ha tardado en esto, México ha sido negligente, López Obrador muchas veces volteó para otro lado y Biden le insistió y le insistió y le insistió. Con Trump no va a haber insistencia, con Trump va a haber manazos y con Trump, si no logramos bajar esos flujos de fentanilo, va a ser muy difícil. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos muy poco margen de maniobra con Trump, pero hay margen de maniobra. Y lo mismo con la migración. Llegaron demasiados migrantes a nuestra frontera, no tenemos una frontera sur, está abierta la frontera sur y eso tenemos que corregirlo. Tenemos que ordenar los flujos transmigrantes por territorio mexicano y sí, ni hablar, tenemos que coordinarlos con Estados Unidos, con Canadá y con el resto de América Latina, porque los flujos que vienen a la frontera México-Estados Unidos son flujos sobre todo del continente americano, pero del mundo entero. Entonces, no la tenemos fácil, pero ni hablar, eso es lo que es. Y México tiene que actuar, yo te diría, muy echado para adelante, con mucho dinamismo y echando mano de toda la experiencia diplomática que tenemos en los Estados Unidos. I would like to start with a direct question. What it means to be an experiential billionaire? It's a great question. It's funny because when thank you first of all for that wonderful introduction. I like to start by sharing though, it's not about traveling the world or having these crazy wild experiences. Those are things that I love. It's about finding and identifying the things that matter most to you in your life and taking action on those things, because ultimately to have a life that's really rich and rewarding in experiences, which is what we're going to care about most toward the end of our lives, that's something that we all should strive to be doing. And once we understand that the true wealth in our lives it's our experiences and our relationships and the things that we do with our time, which is our most valuable asset. That's what the book is about, and that's what the message is about. But people don't start off. I definitely didn't start off thinking like that. I didn't wake up, one morning as a kid and think, how do I go on and live the most inspired and fulfilling life? So I can give you the short story that I think will be helpful as to how this idea was born. Sure. So when I was young, when I was about 18 years old, my father had a near-death experience, and it was really shocking. He was 48 and otherwise healthy, and suddenly wound up, we thought he had a heart attack, but he wound up suddenly on life support. And he actually had heart failure and he needed a heart transplant. I'll save you the suspense. He actually, after a couple months, was fortunate enough to get a heart transplant. But in that period in between, in those couple months when we were waiting, when he was in the hospital, it gave us all this time perspective to think, wow, we don't have a guarantee on how much time we have to go after our own goals and dreams. And that really changed the trajectory of my life, because that made me rethink about things like fear. It gave me permission to try things and fail. It just gave me this, for lack of a better word, and this is something we use in the book and in most of our messages, urgency. It gave us urgency. It gave me this extreme urgency to use my time. And that led to me doing all kinds of things that I would have never done. I tried to start random companies and they failed, and some of them didn't work. And then eventually I got to something that did work. And that was this incredible experience that I don't think I ever would have actually been able to get to. And again, I came from a check household, so starting a company was the furthest thing from my idea, or as a child, I just thought that was something that people that were inherently wealthy did. But that led to me having this opportunity to build this company. And I did that for about 10 years. And when I finally got to this moment that I was financially successful for the first time, I looked up and realized
that I was experientially bankrupt, that my life felt bankrupt because I was spending all my time doing things that I didn't really care about just for the money. And again, to be clear, it's not about money versus experiences. It's about our time being our most valuable asset and making sure that we're investing in our most important goals and dreams. And this was with your shipping company? This was a shipping company, which is just about as sexy as it sounds. A warehouse full of boxes and all kinds of things like that. But it was a great business, great company. But at that moment, I got inspired to actually to try to do something different. I thought, if I could build this, why can't I try to figure out, why don't I try to identify what I care about in a bigger way? And I wound up meeting my business partner now. She actually had this idea. She was in the music industry. She saw this video that she shared with me of a girl hearing for the first time. And this was so powerful, like seeing this girl hear for the first time. And she said to me, wouldn't it be cool if we could help somebody hear for the first time? And I thought, that sounds amazing. And this video is just, so moving. So we literally, high-fived. We Googled, on Alibaba, best factories in China. We flew there. We found a factory. We designed some products, and we created the first social enterprise audio brand. So we made headphones and speakers and sold them with the goal of, let's take the proceeds and help give people hearing aids with our proceeds. And, again, this is this crazy dream. And it was only about 8 months later that we found ourselves on the ground. Actually, we built this brand. We launched the product. People liked the story. They liked the product. 8 months later, we're on the ground in Peru in front of an 18-year-old girl putting on hearing aids and helping this girl hear for the very first time. And it was like right around that time that we said, we don't know if we're going to be, Elon Musk or Bill Gates or whatever else. Gracias a todos por estar en esta edición del programa. Extraordinaria entrevista, como pudieron ver. Denos sus comentarios, ponle like si también te gustó y por supuesto nos vemos en la siguiente edición. Me despido como siempre, deseándote que tengas un día así, con tendencia positiva. Nos vemos en la próxima.